Adelante. Hola amigos de Plenilunia, qué gusto saludarles en este espacio de Plenilunia junto a ti. Y hoy vamos a platicar de farmacovigilancia, vamos a saber qué es eso y por qué es importante para todas las personas que usamos medicamentos. Vamos a platicar también sobre la resistencia a los antibióticos, qué está pasando ahora en el marco de esta pandemia por COVID-19. Así que quédense con nosotros, esto va a estar muy interesante. Además está con nosotros precisamente un especialista en estos temas. Hemos invitado este día a Edgar del Rey Pineda. Él es químico, farmacéutico, biólogo de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en farmacovigilancia. Ha sido colaborador para las comisiones de farmacovigilancia y farmacia hospitalaria del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México. Y además estuvo a cargo de la coordinación del Centro Institucional de Farmacovigilancia del Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE. Así que, Edgar, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a este espacio de Plenilunia. Muchísimas gracias, Penélope. Y no, pues al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de estar el día de hoy aquí compartiendo un poquito o pues algo de lo que sé para ustedes. Y pues bueno, espero que este tema sea de su interés y de mucho provecho. Gracias, Edgar. Y como siempre, amigos, les recordamos que estamos abiertos a recibir preguntas de parte de ustedes. Lo pueden hacer a través del chat del propio Facebook. Así que, pues, comenzamos. Edgar, por favor, químico, en un primer momento, explícanos qué es la farmacovigilancia y por qué es algo tan importante. Mira, la farmacovigilancia es una ciencia de la salud y a mí me gusta que la veamos exactamente igual que un servicio clínico como el que tú puedes encontrar en cualquier hospital. Si, por ejemplo, uno de nuestros hijos se siente mal, pues va con el pediatra. Si alguna mujer tiene alguna enfermedad propia, pues va con el ginecólogo, ¿no? Si nosotros necesitamos orientación nutricional, acudimos con el nutriólogo. En el caso de que nosotros tengamos algún problema relacionado con los medicamentos, entonces tenemos que ir al servicio de farmacovigilancia. Me gusta que lo visualicemos de esa manera porque es un servicio clínico más y que nosotros también debemos de solicitar. Cuando vamos a la atención hospitalaria, tenemos que buscarla. ¿De qué trata la farmacovigilancia en sí? De resolver, de detectar, pero principalmente de prevenir todos los problemas relacionados con los medicamentos, independientemente del tipo de medicamento que sea e independientemente del tipo de problema que sea. Generalmente nosotros relacionamos la farmacovigilancia con las reacciones adversas o, como se conoce coloquialmente, con los efectos secundarios de los medicamentos. Pero la farmacovigilancia también involucra otros aspectos. Cualquier problema, es decir, errores de medicación, interacciones con otros medicamentos y cualquier otro problema que se suscite en el momento en que se está administrando, prescribiendo o dando seguimiento a un medicamento. De eso trata la farmacovigilancia. Y bueno, ¿por qué es importante? Bueno, vamos a pensarlo de esta manera. Los medicamentos son exactamente igual que las personas. ¿Sale? Van a haber algunos medicamentos que son muy buenos, pero también tienen aparejada un cierto grado de daño que nos pueden causar a nosotros si los utilizamos de manera inadecuada. Es decir, todos los medicamentos son diferentes y tienen la posibilidad de hacernos daño si los utilizamos de manera inadecuada. Y va a haber otros medicamentos que se utilizan de manera muy específica y que tienen aparejada un perfil de seguridad no muy óptimo, como sucede, por ejemplo, con los medicamentos oncológicos, ¿no? Entonces, todos los medicamentos tienen la posibilidad de causar un daño. En este sentido, todos nosotros estamos expuestos a los medicamentos y por lo tanto al daño que nos pueden causar. Entonces, la farmacovigilancia nos ayuda a detectar, prevenir y resolver todos esos daños que nos pueden generar los medicamentos. Muy bien, químico. Y
Bueno, pues en esta situación por la que estamos pasando con esta emergencia sanitaria, ¿qué retos o qué problemas se están generando en el manejo y en la seguridad del uso de los medicamentos en esta circunstancia en la que nos encontramos? Mira, te explico. La situación en la que nos encontramos actualmente, más allá de ser una crisis sanitaria, yo diría que es una crisis de información. Existe gran cantidad de información disponible a la que podemos acceder cualquiera de nosotros relativa a los medicamentos. ¿Ok? El problema radica en que mucha de esa información o bien es falsa o bien es información que es cierta, pero está completamente fuera de contexto. Entonces, nos lleva a utilizar los medicamentos de una forma completamente irracional. ¿Ok? Como viene sucediendo con muchos productos que incluso ni siquiera son medicamentos, pero se les está atribuyendo propiedades terapéuticas, como sucede con el dióxido de cloro. ¿Ok? Algunos otros medicamentos que sí cuentan con todas las medidas sanitarias, que sí cuentan con el registro sanitario correspondiente de nuestra autoridad, se están utilizando de manera inapropiada, incluso en pacientes en los que no deberían de utilizarse porque tienen una contraindicación específica. Me refiero al caso de la dexametasona, me refiero al caso de una gran cantidad de antibióticos como la acitromicina. Estos medicamentos tienen contraindicaciones muy específicas, pero en el contexto en el que nos encontramos actualmente, se están utilizando de manera irracional. Entonces, por ejemplo, en el caso de la dexametasona, vemos que existe un mayor número de reacciones adversas o aumenta su grado de inseguridad en los pacientes diabéticos, que tú sabes también que los pacientes diabéticos, o más bien la diabetes, es un factor predisponente a desarrollar la forma grave de la enfermedad, ¿no? En el caso de la citromicina, en algún momento se empezó a considerar que podía ser efectiva contra el virus cuando realmente se trata de un antibiótico como tal, está dirigido contra las bacterias, no contra no contra los virus, perdón. Entonces, eso nos lleva a que estemos utilizando los medicamentos pues fuera de su contexto, fuera de lo que ya conocemos, y entonces nos genera un mayor número de reacciones adversas. Muchas de ellas incluso pueden ser graves. ¿Okay? Por ejemplo, te voy a contar el caso de un medicamento que seguramente tú y las personas que nos están escuchando en este momento han utilizado, que es el paracetamol. El paracetamol, yo en algún momento durante mi trayectoria profesional realicé una encuesta y preguntaba a las personas si consideraban que existía algún medicamento que fuera 100% seguro. Y muchas personas me consideraron que sí. Me contestaron que era el paracetamol, el medicamento 100% seguro. La realidad es que ninguno lo es. Y de hecho, el paracetamol, lejos de ser completamente seguro, es bastante peligroso. La dosis de paracetamol es de 4 gramos en un periodo de 24 horas. Únicamente, si nosotros lo utilizamos más allá de las 24, de 5 gramos o más dentro del periodo de 24 horas, podemos dar lugar a un daño hepático que puede ir desde algo muy leve hasta una falla hepática que nos va a llevar a la muerte del paciente, a una hepatitis fulminante, con un medicamento que utilizamos todo el tiempo. Entonces, actualmente estamos viendo que el paracetamol, tú lo sabes, es un excelente antipirético y se está utilizando cada vez más de manera inapropiada. El paciente empieza a presentar fiebre y se utiliza. Entonces dices, no sé de la fiebre, pues lo vuelvo a utilizar. Hay que darle más. Exactamente, y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. Entonces, lejos de, bueno, más allá más bien, ¿no? De ser una crisis sanitaria, es una crisis de información la que estamos teniendo en estos momentos. Porque hay tanta información de medicamentos errónea o fuera de contexto completamente. Claro. Ahora, bueno, ya mencionabas tú que entonces está habiendo una mayor incidencia de efectos adversos respecto al uso de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si, ya sea que esté relacionado o no con el coronavirus, qué debemos hacer si presentamos una reacción adversa a algún medicamento? Pues mira,
de entrada, todos los pacientes son propensos a desarrollar una reacción adversa. No quiere decir que la vayan a desarrollar, pero mientras estén utilizando un medicamento, esto puede ocurrir. Entonces, yo como paciente, tú como paciente y todos como pacientes que utilizamos un medicamento, debemos de estar conscientes que podemos desarrollar una reacción adversa. Y en este sentido me gustaría hacer una puntualización importante. Las reacciones adversas no son únicamente dolor de cabeza, dolor de estómago o alguna reacción en la piel, que es normalmente lo que más relacionamos. Las reacciones adversas van mucho más allá de eso y podemos encontrar cosas tan sencillas como lo que te platiqué, hasta cosas muchísimo más complejas como la insuficiencia debido al uso de antibióticos, por ejemplo, como la vancomicina, o la insuficiencia hepática derivado del uso de antirretrovirales. Y eso incluso puede conducir a la muerte del paciente. Y te voy a comentar, fíjate qué interesante, hay medicamentos que también se han asociado al desarrollo de cáncer. Entonces, ese desarrollo neoplásico es también una reacción adversa debida a medicamentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes que desde el momento que utilizamos un medicamento, podemos desarrollar una reacción adversa a medicamentos de distinta naturaleza. No tiene que ser un dolor de cabeza, ni tiene que ser una reacción cutánea. Puede ser de diferente forma. Entonces debemos estar atentos porque muchas veces lo confundimos con la manifestación propia de la enfermedad que ya tenemos. Entonces lo pasamos por alto. Eso no debe ser. Entonces, en primer lugar es estar conscientes. Ahora, una vez que ya nosotros consideramos o sospechamos, pensamos que podemos tener una reacción adversa a medicamentos, lo primero que tenemos que hacer es no automedicarnos, ¿ok? Por ejemplo, en muchas ocasiones una persona puede tener una reacción cutánea en la piel, una alergia, como se le llama, ¿no? Y rápidamente vamos a tomar un antihistamínico, loratadina, si quieres, ¿no? El problema aquí es que no todas las reacciones adversas van por ese mecanismo, que sería un mecanismo, llamémosle inmunológico, por tratarse de una alergia. No todas van por ese mecanismo, entonces estaríamos nosotros añadiendo un medicamento más que también tiene reacciones adversas. Entonces nos estamos poniendo en una situación riesgosa. La recomendación es que dependiendo de la gravedad, acudas con tu médico, acudas a recibir atención hospitalaria o acudas a asesoría con un profesional farmacéutico. Eso es lo que tenemos que hacer. No automedicarnos y debemos, dependiendo de la gravedad, ¿verdad?, acudir a recibir atención. En México se estima que aproximadamente el 10% de las hospitalizaciones se dan por reacciones adversas a medicamentos. Y hemos visto que incluso se está incrementando actualmente ese porcentaje. Entonces, debemos de acudir a recibir atención pronta si consideramos que es una reacción adversa grave. Si no lo es, podemos suspender el medicamento en caso de que no sea un medicamento necesario para mantener nuestras funciones vitales, ¿no? Por ejemplo, si sospechamos que se trata de un medicamento que estoy utilizando para el tratamiento de diabetes, pues no lo puedo suspender. Si es un medicamento que estoy utilizando para mi hipertensión, no lo puedo suspender. Entonces, lo que debo de hacer es acudir a recibir atención en un hospital. Si yo estoy manifestando una reacción y estoy en la consulta, por ejemplo, con mi médico familiar, debo de expresarlo, debo de comentarlo, y el médico familiar entonces me va a canalizar al servicio de farmacovigilancia. Entonces, en el servicio de farmacovigilancia, el profesional farmacéutico será quien realice el análisis y dé seguimiento a esa reacción adversa para saber si efectivamente lo es, cómo solucionarla y que no vuelva a ocurrir, ya sea que tengamos que cambiar un medicamento o hacer algunos ajustes en la dosis. Y por último, otra cosa que también tenemos que hacer es fijarnos en la cajita del medicamento. En la parte de atrás nosotros revisamos y ahí viene un contacto de COFEPRIS. COFEPRIS es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quien se encarga de llevar a cabo las actividades de farmacovigilancia en México. Ahí viene un de contacto en el que nosotros nos podemos comunicar y notificar la reacción adversa. De hecho, la norma oficial mexicana 220 de farmacovigilancia nos dice que como pacientes debemos de notificar las reacciones adversas. Y así lo marca en un numeral, los pacientes deben notificar las reacciones adversas. Por eso es importante que todos lo conozcamos. Y eso es algo que a veces como farmacéuticos
se nos olvida comentarles a nuestros pacientes que también tienen responsabilidad de vigilancia, y una de ellas es notificar cualquier reacción adversa. Perfecto, Químico. Bueno, y sabemos que otra parte de tu experiencia profesional tiene que ver con la prevención de la resistencia, bueno, lo que las personas no expertas llamamos resistencia a los antibióticos. Sí, Platícanos, ¿cuál es la situación actual en medio de esta pandemia por COVID-19? Mira, ese tema es complicadísimo. Te voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar, efectivamente, la farmacovigilancia, al abordar todos los problemas relacionados a los medicamentos, no solamente se aboca a reacciones adversas, sino que también verificamos el uso racional de todos los medicamentos, incluidos los antibióticos. Por lo tanto, el problema de la resistencia a los antibióticos es algo que cae dentro de la cancha de la farmacovigilancia. Y de hecho es un problema muy grave. La Organización Mundial de la Salud en repetidas ocasiones y desde hace muchos años se ha pronunciado al respecto y nos ha enviado cuáles son las directrices, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, la situación en la que nos encontramos actualmente por el COVID-19 ha venido a complicar las cosas, por dos razones principalmente. En primer lugar, lo que ya te comentaba, hay mucha desinformación, ¿ok? Y hay mucha información que es verídica, pero se saca de contexto. Y en particular aquí sucede algo muy interesante. Por ejemplo, lo que sucedió con la citromicina. Se vio con la citromicina y con algunos otros antibióticos que in vitro, es decir, en pruebas de laboratorio, en un tubo de ensayo, con células, no con personas, sino en células, se veía que inhibía el ciclo viral, el ciclo de replicación que utiliza el virus. Entonces, alguien utilizó esa información, la sacó completamente de contexto y empezó a decir que funcionaba contra el virus, cuando realmente no es así. Esta información que viene de estos estudios que yo te comento, realmente es únicamente algo que nos sugiere que pudiera ser útil. Pero esa sugerencia se tiene que corroborar. Y para poder corroborarla, tienen que pasar muchos años, tanto en modelos in vitro, como llamamos, en vidrio, en un tubo de ensayo, con células, con tejidos. Y si pasa esas pruebas, posteriormente se hacen pruebas ahora en animales. Y después vienen las pruebas en humanos. Y todo eso tarda a veces hasta 15 o 20 años. Y definitivamente en 6 meses, que es lo que aproximadamente podemos decir que tenemos de experiencia con el COVID, eso es imposible de determinar a ciencia cierta. Entonces, ¿es información cierta? Sí, funciona in vitro, pero no necesariamente va a funcionar en un organismo mayor. ¿A qué voy con todo esto? Que en el momento en que nosotros empezamos a utilizar esos antibióticos de manera irracional, es decir, se los vamos a dar a todos los pacientes porque existe evidencia que sugiere que funciona con el COVID, lo que estamos propiciando es que dentro de los hospitales, que es donde tenemos el mayor número de microorganismos que generan resistencia y los más peligrosos, le damos chance, le damos tiempo, le damos la oportunidad de que conozca esos antibióticos y entonces elabore los mecanismos para hacerles frente, para generar esa resistencia que tú mencionas. Les damos la oportunidad de hacerles frente, incluso ellos se van, llamémoslo de manera, habituando o acostumbrando a esos antibióticos y empiezan a generar todos esos mecanismos de resistencia que te comento. Lo que va a suceder es que más adelante van a infectar a un paciente que tenga o no tenga COVID dentro del hospital y la infección que le van a dar va a ser muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque al generar resistencia, los antibióticos que normalmente utilizamos ya no van a ser adecuados. Entonces, la enfermedad va a continuar y el deterioro del paciente también. Eso por un lado. Por otro lado, los pacientes que tienen COVID son susceptibles a sobreinfectarse. ¿Qué quiero decir con eso? Como el sistema inmunológico está librando una batalla contra un virus, se encuentra deteriorado, nuestras defensas empiezan a disminuir y las bacterias que se encuentran en el ambiente hospitalario pueden aprovechar esa oportunidad e infectar a los pacientes. Entonces, nuevamente, tenemos que utilizar antibióticos que van dirigidos contra esas bacterias para que ya no se sobreinfecten, como se le llama. ¿Okay? De esta manera, entonces,
eso sucede es que nuevamente utilizamos los medicamentos, los estamos poniendo a disposición del microorganismo para que empiece a generar estos mecanismos de resistencia de los que te he venido hablando. Por eso, la utilización de medicamentos dentro de los hospitales tiene que ser muy rigurosamente, siguiendo pautas ya establecidas. Existen guías ya muy elaboradas desde hace muchos años, basadas en evidencia científica, que nos dicen cómo se tienen que usar. Si yo los utilizo inapropiadamente, yo se los doy a todos los pacientes, independientemente de su situación clínica, del agente patógeno que realmente está causando la infección, del contexto como tal del paciente o incluso del hospital. Entonces, estoy contribuyendo a la resistencia a los antimicrobianos. Y bueno, como te comento, entonces, las infecciones cada vez van a ser más graves, van a ser más comunes y más difíciles de tratar porque nos empezamos a quedar sin opciones de tratamiento. Y ni hablar de que los antibióticos de segunda o tercera línea o cuarta línea incluso, que dejamos para el final, son precisamente los que tienen mayor número de reacciones adversas. Entonces, no solamente favorecemos la aparición de resistencia, sino también que al final nos vamos quedando con los que pueden ser a lo mejor más potentes, pero que dañan más al paciente, hablando de la seguridad propia del medicamento. Pero entonces, ¿qué hacemos, Químico? ¿Qué podemos esperar? ¿Van a inventar o estaríamos a la expectativa de que se inventen medicamentos más poderosos? Desafortunadamente no. Actualmente las compañías farmacéuticas han concentrado todas sus unidades de investigación y desarrollo en otro tipo de moléculas. También son problemas muy graves como el cáncer y también algunos inmunomoduladores. Principalmente en eso se están concentrando las grandes farmacéuticas. Por eso no esperamos que ni en el mediano ni en el largo plazo incluso tengamos moléculas nuevas, moléculas novedosas en el contexto de los antibióticos. Es decir, cuando yo te decía que sí, nos estamos quedando sin opciones, es real, nos estamos quedando sin opciones terapéuticas para hacer frente a las infecciones dentro de los hospitales, principalmente que son las más graves. No esperamos, ninguna empresa farmacéutica grande está llevando a cabo una línea de desarrollo en antibióticos. Y se están enfocando en este caso, por ejemplo, antivirales, antirretrovirales, que son los específicos para VIH, pero no esperamos innovación en antibióticos. Contra bacterias no estamos teniendo pues ninguna de estas líneas de investigación. Entonces, efectivamente es un problema muy grave porque nos estamos quedando solos, definitivamente. Pues qué miedo realmente lo que nos está diciendo, porque además frente a esta situación que vivimos con un virus como este que padecemos actualmente, pues realmente es preocupante. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer los pacientes, las autoridades, la gente en los hospitales, el personal de salud en los hospitales? ¿Qué podemos hacer para ayudar a que este problema se incremente, esta resistencia a los antibióticos? Muy bien. Mira, los pacientes y la comunidad tienen responsabilidades muy diferentes a lo que tienen el resto de los profesionales de la salud. Entonces voy a comenzar a comentarte lo que podemos hacer como profesionales de la salud dentro de las instituciones. En primer lugar, cualquier medicamento, independientemente que sea antibiótico o no, tenemos que basarnos en la evidencia científica disponible, tener un sustento científico antes de utilizar cualquier medicamento. En este sentido, los antibióticos son mucho más preocupantes por esto que te comento. Entonces, nosotros no podemos dejarnos llevar por las tendencias del momento. No nos podemos dejar por las anécdotas en un hospital. Hay una escala que nos habla de cuál es la mejor evidencia y la anécdota o la opinión de expertos está hasta el final. Hasta el final. Es lo menos recomendable que sigamos. Precisamente por esto. Porque incluso las poblaciones de microorganismos son diferentes en cada uno de los hospitales, son distintas. Por eso la experiencia que se tiene en un hospital no necesariamente va a aplicar para la realidad de otro hospital. Entonces, antes de utilizar cualquier medicamento, tenemos que basarnos siempre en la evidencia científica disponible, la más actual. Entonces, en este sentido, la farmacovigilancia nos ayuda muchísimo
porque el profesional farmacéutico a través de las actividades de farmacovigilancia ya identificó este problema. Este problema ya nosotros lo tenemos identificadísimo y justamente una de nuestras capacidades es poder brindar la información ya analizada, ya contrastada. No te imaginas la gran cantidad de artículos, de publicaciones y de noticias, notas que están surgiendo todos los días en el contexto de los medicamentos y los farmacéuticos hacemos eso, recopilamos y contrastamos la información. De manera tal que entonces cuando el médico necesite esa información, nosotros podemos sugerir cuál es el medicamento más adecuado a la realidad tanto del hospital como al contexto clínico de cada paciente, porque también cada paciente es diferente. Podemos aplicar lo mismo a todos los pacientes, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, basarnos siempre en la evidencia científica. Nosotros, desde farmacovigilancia, apoyamos en el análisis y el contraste de esa información y proporcionamos las herramientas para que se tomen las mejores decisiones. Eso, como profesional de la salud, lo podemos hacer. Y como pacientes, ¿qué podemos hacer? No automedicarnos, por favor. Definitivamente, eso es lo último. Bueno, no es lo último, es lo que no debemos de hacer. ¿Sale? Y aquí en México, que nos cuesta mucho trabajo aquí en México cumplir con eso. Sí, Penélope, yo sé que la vecina sabe mucho, yo sé que Google Doctor es buenísimo y tenemos una gran habilidad para buscar información, encontrarla y enfermarnos al verla, sí, pero no es lo recomendable. Lo que tenemos que hacer desde nuestra responsabilidad como pacientes es acudir con un profesional, ¿vale? Si nuestro problema es grave, debemos ir al hospital. Si podemos esperar, debemos ir a consulta. Si tenemos alguna duda, debemos ir con nuestro profesional farmacéutico para que nos oriente. Oye, no sé cómo conservar el medicamento. Vamos y preguntamos. Oye, no sé, ¿sabes qué? Las tabletas eran blancas y se pusieron amarillas. ¿Qué hago? Voy con el profesional farmacéutico. ¿Sabes qué? A mi vecina le funcionó excelentemente bien y me lo está recomendando. ¿Lo debo usar? Por supuesto que no. Debo ir con el profesional farmacéutico, ¿no? Entonces, la automedicación y ese tipo de prácticas no son nada recomendables. Todos los organismos somos diferentes. Todas las personas tenemos un contexto diferente, respondemos distinto a los medicamentos y tenemos diferentes comorbilidades. Entonces, lo que le funcionó a la vecina no tiene por qué funcionarme a mí. Y si yo lo utilizo, no solamente estoy siendo irresponsable, sino que me estoy poniendo en peligro, porque puedo generar una reacción adversa también, que me puede generar un problema muy grave, incluso puedo hospitalizarme o la muerte en caso de que sea algo muy grave, ¿no? Una reacción muy, muy grave. Eso por un lado, ¿no? Y si ya fuimos con el profesional de la salud, recomendaciones, ¿no? Es decir, si se nos dice que el medicamento es por 7 días, es por 7 días, no 6, no 5, no 3, no cuando me siento bien. Si se te indica que tienes que tomarlo 3 veces al día, son 3 veces al día, no cuando se me ocurre, cuando me acuerdo. El manejo de las dosis es súper importante, por eso yo siempre les pregunto a los pacientes cuando se van de alta, me dicen, bueno, les pregunto, ¿tienes alguna duda con tus medicamentos? Nunca tienen dudas. Entonces, bueno, yo sí tengo preguntas. ¿Qué va a suceder si pasa esto? ¿Qué vas a hacer en este caso? ¿Sabes si te lo puedes tomar, por ejemplo, con alimentos o no? Si se te olvida una dosis, ¿qué haces? Y los pacientes entonces me dicen, oye, sí es cierto, no lo sabía. Y son cosas que suceden todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si se me olvida una toma de un medicamento? ¿Me puedo tomar las dos juntas en la siguiente? Por supuesto que no. Muchas cosas en este sentido. Entonces, número uno, no automedicarnos. Esa es nuestra responsabilidad como pacientes. No automedicarnos, no aceptar consejos. Yo sé de personas bien intencionadas, pero que no son ni médicos ni farmacéuticos. Y por otro lado, seguir al pie de la letra las indicaciones que nos proporcionan los profesionales de la salud. Es decir, los regímenes terapéuticos, las dosis, todo eso ya está establecido porque se investigó. No es una ocurrencia de nadie. Entonces, no debemos de sentirnos como que sabemos más y modificar y decir, bueno, pues es que ella se lo toma así o él se lo toma de esta manera.
No es esa manera. Nos estamos poniendo en riesgo incluso, porque los medicamentos no son dulces, son medicamentos, son insumos para la salud y tienen un riesgo importante. Entonces, a final de cuentas, creo que lo que necesitamos es hacernos cada uno de nosotros más responsables de nuestra salud y que colaborar junto con los profesionales de la salud en que esto no se escale y nos represente a corto plazo un problema mucho mayor. Efectivamente, efectivamente. A mí me gustaría hacer muchísimo hincapié en esa parte, en que eh, es que los pacientes tomen responsabilidad también de su tratamiento. Ellos son una parte muy importante porque finalmente todo lo que hacemos nosotros, ya sea farmacéuticos, médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, va directamente al paciente. Entonces, a quien le interesa mejorar es a él. Por lo tanto, él tiene que tomar también responsabilidades. A mí en particular me gusta mucho conocer algo que llamamos experiencia farmacoterapéutica. Es decir, todos esos cambios conductuales, culturales, todo lo que para el paciente significa el medicamento y tratar de trabajar sobre eso para que él se sienta más cómodo utilizando un determinado medicamento. Por ejemplo, una persona con un diagnóstico reciente de diabetes, de hipertensión o de VIH, el hecho de necesitar una terapia durante el resto de su vida es un shock, ¿no? Dice, bueno, es que voy a poder, lo lograré, qué va a suceder conmigo y todo eso. A mí me gusta mucho visualizarlo y lo llamamos experiencia farmacoterapéutica. Y trabajando sobre eso, obtenemos buenos resultados. Hacemos que el paciente se comprometa, le tome más, ¿no? Porque a veces hay pacientes que te dicen, pues no, yo no lo voy a lograr, no necesito los medicamentos. Tienen, pues desafortunadamente, estos resultados negativos, ¿no? Y nuestra función es garantizar el máximo beneficio de los medicamentos. Y eso no lo podemos lograr únicamente con recomendaciones y con hablar. El paciente tiene que hacerse responsable también y participar de forma activa. Él debe decir qué es lo que quiere, él tiene que estar consciente de los objetivos y del porqué de los medicamentos. Y tener toda la información disponible para que se sienta más tranquilo. Claro. Hay una pregunta, Químico. Nos preguntan, ¿solo los antibióticos pueden causar resistencia bacteriana o hay otros fármacos que pueden causarla? ¿En México hay algún dato que nos indique cuál es la magnitud del problema? Ok, te platico. La magnitud del problema, como tal, no la conocemos todavía porque falta mucha investigación y esto se está moviendo constantemente. Lo que sí te puedo decir es que hay estudios internacionales que sí nos hablan de la situación regional. Por ejemplo, en América Latina, de cuál es la situación. Sí, sí tenemos esos datos y es preocupante, como te lo mencionaba. Ahora, ¿hay otros medicamentos que pueden generar resistencia antimicrobiana? Desafortunadamente sí. Los medicamentos, lo que contiene es un fármaco, ¿sale? Es una molécula, una sustancia química. Y como tal, puede interactuar con muchas cosas dentro de nuestro cuerpo, con muchísimas, ¿vale? Entonces, no esperamos que tengan un único efecto. Incluso hay antibióticos que tienen efecto sobre el sistema nervioso central. Hay medicamentos, fármacos que van dirigidos, por ejemplo, a algún tratamiento cardiológico, algún tratamiento oncológico, que tienen efecto también antibiótico. Entonces, de igual forma, si nosotros los utilizamos de forma irracional, estamos diciendo al microorganismo, mira, aquí hay un medicamento y tiene este mecanismo de acción. Entonces, pueden generar algo que llamamos resistencia cruzada, es decir, genero resistencia a este que propiamente no es antibiótico, pero tiene ese efecto, y entonces ya tengo las armas yo como bacteria para hacerle frente a esta otra clase de fármacos que sí son antibióticos. Eso llamamos resistencia cruzada. Y sí se da, por supuesto, desafortunadamente se da. Claro. Otra pregunta, Químico. Dice, ¿es factible encontrar alguna solución en la herbolaria ante el problema que estamos fortaleciendo a los virus en general y los microbios? Particularmente, yo particularmente, desde mi práctica profesional, no utilizo remedios herbolarios. Por una razón, hay remedios herbolarios muy buenos, sí,
pero te platico, un medicamento alopático, es decir, los que encontramos en las farmacias, tienen alrededor de 20, es decir, es el fármaco y los excipientes, ¿vale? Alrededor, en promedio, vamos a hablar de unas 10, 20 sustancias. Un remedio herbolario tiene miles. Entonces, las interacciones, aquí la parte importante son las interacciones que nos pueden causar. Entonces, debemos de ser muy, muy cuidadosos cuando utilizamos este tipo de remedios. Yo no estoy en contra, yo no los uso, pero si alguien los quiere utilizar, adelante, claro, por supuesto, han mostrado efectividad, desde luego, pero hay una gran cantidad de interacciones, muchas de ellas perjudiciales y dañinas para el paciente. Entonces, lo más adecuado, o lo que desde mi perspectiva yo considero más adecuado, es optar por otro tipo de alternativas terapéuticas. Pero si alguien los quiere utilizar, sí, es factible, claro que es factible, desde luego. Yo no estoy en contra de ellos, pero sí tenemos que prestar mucha atención al tema de las interacciones con ellos. De acuerdo. Otra pregunta. ¿Considera que el sistema de salud mexicano, si el sistema de salud mexicano fuera más preventivo, ayudaría a esta problemática que está usted explicando? Sí, por supuesto, definitivamente. Debemos de saber que en cualquier contexto en el que sea, prevenir siempre es muchísimo más barato que tratar, definitivamente, ¿no? Entonces, en particular en el caso del COVID, todos sabemos que la forma grave de la enfermedad la alcanzamos en la mayor parte de los casos debido a... ¿Y qué creen? Esas comorbilidades que son hipertensión, diabetes, obesidad o sobrepeso, pues en su gran porcentaje son prevenibles. Son prevenibles. La obesidad, por ejemplo, es muchísimo más que tener sobrepeso. La obesidad no es estar gordito, la obesidad es un síndrome terrible que afecta a todos los sistemas, incluyendo el sistema inmunológico. Entonces, desde luego, tenemos que fortalecer la cultura de la prevención. Muchas veces se romantiza en algunos textos estas enfermedades y no debe ser así. Debemos considerar lo que es. Es una enfermedad, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otras más, el EPOC, por ejemplo, derivado del uso del tabaco, son enfermedades, son muy graves, son muy tristes, son causa de muerte. Tenemos algunos problemas con la señal de nuestro especialista. Esperemos un momento a ver si logramos restablecer la comunicación. Ahí está. Se cortó, ¿verdad? Sí. Ok, te comentaba, ¿en qué parte me quedé? ¿En qué parte me escucharon? Ya al final, doctor, fueron unos segundos. Ok, comentaba el caso, por ejemplo, de la diabetes, ¿no? De febrero a la fecha, si hacemos un comparativo entre muertes por COVID y muertes por diabetes, la diabetes supera, ¿eh? Supera las muertes por COVID. Entonces, y es una enfermedad prevenible, tratable. Entonces, prevenible en gran medida, no al 100%, lo sabemos, ¿no? Porque hay un componente genético importante, pero lo es. Entonces, yo sí aconsejo muchísimo que nos vayamos más por la parte de la prevención, más que por la parte de la atención. Definitivamente, sí. Y no solamente es propio del sistema, también nosotros, como pacientes, debemos tomar responsabilidades, ¿no? De tratar de cuidarnos y de disminuir el consumo de ciertas sustancias que nos están afectando, ¿no? Porque mucho viene por la parte de la alimentación, ¿no? Por la parte de hábitos higiénico-dietéticos no adecuados, como el tabaco, por ejemplo, o el alcohol. Claro. Otra pregunta más, químico. ¿Nos Sí. puede dar su opinión sobre la resistencia bacteriana en el contexto del COVID-19, el problema del uso de los fármacos que están aplicando a los pacientes? Es un poco ya lo que nos ha estado explicando, ¿no? Sí, Durante su exposición. sí, ya comentábamos un poquito de eso, sí. Otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que hay algunos laboratorios farmacéuticos que esta persona considera no les interesa que la gente se sane con sus medicamentos? Pues hay muchos medicamentos que sanan una enfermedad pero dañan otros órganos. Mira, es un tema que normalmente me gusta tratar, ¿no? Porque, bueno, siempre hay a veces, genera, pues hay discrepancias, ¿no?
Pero definitivamente esa es una realidad que todos lo sabemos. Hay intereses económicos importantes, ¿sí? ¿No? Sobre todo ahorita muchas personas están tratando, yo no hablaría tanto de que no queremos que se curen, no, sino más bien está aprovechándose la oportunidad para posicionar medicamentos que antes, que ya estaban olvidados, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Los vamos a rescatar y esto se hace a través de manipular la información. Es muy difícil poder controlar lo que la gente lee o lo que la gente interpreta de las cosas. Entonces, más que los laboratorios busquen que no nos enfermemos, no es tanto eso, sino más bien que algunos, no todos evidentemente, aprovechen la oportunidad para colocar algunos productos, para rescatarlos, ¿no? Entonces, sí, hay intereses económicos, evidentemente eso creo que es palpable, pero también tenemos nosotros precisamente lo que te comentaba, tenemos que buscar la información adecuada para poder tener el criterio y saber diferenciar qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado, ¿no? Lo que te comentaba en el caso, por ejemplo, del dióxido de cloro, es una situación bien preocupante porque además de todo, no es nada barato, es caro y es un veneno muy dañino, ¿no? Entonces, hay figuras públicas, incluso yo veía una entrevista el día lunes, hay figuras públicas que están promoviendo su utilización y eso me parece un poco irresponsable y preocupante. Entonces yo invito a la gente a que nos informemos antes de tomar la decisión de utilizar un determinado producto. Creo que más bien esa es la tendencia en estos momentos, más que el hecho de que los laboratorios traten de enfermarnos como tal, ¿no? Claro. Pues, Químico, estamos ya prácticamente cerrando esta plática. Si quiere darnos algún mensaje final para las personas que lo están escuchando. Pues solamente reiterar lo que he venido comentando, la automedicación es algo que jamás debemos de realizar. Nunca, en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, debemos de automedicarnos. Por otro lado, tenemos que ser muy responsables en la utilización de medicamentos y estar perfectamente conscientes que todos los medicamentos nos pueden generar algún daño. Y buscar la ayuda y buscar la asesoría y buscar la orientación de los profesionales. Entonces, como te mencionaba al principio, si necesitas que atiendan a tu hijo, vas con el pediatra, si necesitas orientación nutricional, vas con el nutriólogo, si tienes un problema emocional, vas con el psicólogo. Ahora, si tienes un problema o cualquier situación con los medicamentos, tienes que ir con el profesional farmacéutico. Nosotros estamos a sus órdenes y muy gustosos de poder apoyarlos en todo lo referente a la utilización de medicamentos. Pues de verdad, Químico, Edgar del Rey Pineda, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir esta experiencia con todos los amigos de Plenilunia. Y gracias a ustedes también, público, por estar en este espacio. Los invitamos, ya saben, que en Plenilunia junto a ti tenemos para ustedes a los mejores especialistas sobre los temas que les interesan. Gracias y hasta la próxima. Gracias.